Pues iniciamos. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar muy interesante, muy importante, aquí con la psicóloga y psicoanalista Deyanira de la Rosa. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, Sí, escuchan, ¿verdad? sí se escucha. Gracias, Tere. Déjenme saludar Buenas aquí. noches. Buenas noches, Deyanira. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, déjame saludar a los que están presentes. Alejandro Suárez, Judy Hernández, Carla Morales, Nora Perla, Tere Cepeda y Rosario Rodríguez. Y ahorita se van a ir sumando más. Así que bueno, así sucede. Ya llegó Gabriela Redondo. Bueno, también muchos saludos. Muchas gracias por estar aquí. Y déjenme regresarme a donde estaban. Okay. Bueno, también el chat aquí está presente. Muy bien. Bueno, te quería preguntar antes de presentarte, Deyanira, si quieres que te hagan las preguntas en el transcurso de la presentación o hasta el final, como tú nos digas. Pues yo creo que sería al final, sí se puede, al final. Sí. Con todo gusto, muy bien. Entonces ya, Gracias. mi indicación ya está dada, así que al final nos vemos. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Un gusto verlos aquí, un gusto estar con la presencia de la psicóloga psicoanalista Deyanira de la Rosa, autora de este libro de cómo identificar tus traumas. Yo ya tengo el mío aquí, ahí no se ve, aquí está, ahí está, listo. Entonces, ahorita te vamos a decir cómo conseguir el suyo. La psicóloga psicoanalista Deyanira es autora. Bueno, ahí hay un libro nuevo, así que después les va a decir también cuando sale. Es creadora de grupos teóricos y prácticos enfocados en el trauma y la dependencia emocional, ¿no? Ha colaborado con grupos de alcohólicos anónimos, impartiendo cursos, conferencias, como parte de su labor social y académica. Así que es un gran honor, Deyanira, tenerte aquí con nosotros en la Universidad Sigmund Freud de México, que, bueno, es egresada también de aquí, de la universidad. Muchas gracias también por elegirnos como opción académica. Y, bueno, cierto que este libro es muy importante, es una ayuda muy grande para los pacientes, o para las personas en general también, por supuesto, y como nos vas a decir ahorita, mejor no me adelanto y ya estoy diciendo tu presentación, mejor como, bueno, saludos a Gabriela Redondo desde Guanajuato, Manora, saludos. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra a la maestra Deyanira para que empiece su ponencia. Así que muchas gracias, Deyanira, y todo tuyo. Gracias y buenas noches a todos. Pues me presento, ya el doctor hablaba algún detalles, ¿verdad? Soy Deyanira de la Rosa, soy psicóloga y soy autora de 2 libros y pues soy alumna de Unifreud. La preparación y la práctica psicoanalítica es continua. Y pues me siento profundamente agradecida porque se me ha dado la oportunidad de estar aquí, en especial al doctor Gerardo Garibaldi, que es el rector de la institución. Gracias por permitirme compartir mis ideas, mis perspectivas. Y en este momento yo quiero usar sus palabras, doctor, con las que nos recibe a todos cuando nos inscribimos en Unifreud. Gracias por permitirme estar aquí, donde la pasión y el conocimiento se unen para comprender la complejidad de la mente humana. Así es que esto es casi un poema. Bienvenidos a todos los que están aquí, los que se van uniendo y los que verán la grabación también más adelante. Bienvenidos aquí, donde la pasión y el conocimiento nos unen. Y bueno, el tema de la conferencia para hoy es el título de mi primer libro, Cómo identificar tus traumas y miedos. Y es una guía para aprender a tratarlos. Y precisamente ese es el enfoque de mi libro. Es una guía, porque hablar de traumas, hablar de cura, hablar de sanación, es un tema bastante complejo, que en algunos casos esto pudiera generar cierta confusión o falsas esperanzas, imaginando que esta cura tan deseada, pues pueda ser mágica y que de pronto va a desaparecer todo nuestro historial doloroso.
Pero lo cierto es que no es así, porque en esta búsqueda o en el camino de nuestro bienestar emocional pudiera surgir o pudiera suceder que sea inquietante. Los que estamos aquí, trabajamos en la práctica de la clínica o el psicoanálisis, nos podemos dar cuenta que a veces esto representa un reto, es algo inquietante y abrumador, que esto precisamente pudiera convertirse en un obstáculo para continuar un tratamiento psicoanalítico o psicológico. Pero mi libro nace con el propósito de brindar un espacio de reflexión y de conocimiento, no solo para explicarnos el origen de estas heridas, sino también para crear un proceso activo de transformación para poder tener una vida más plena. Y estas pues son algunas de las características de mi libro y algunas más que ya iré destacando a lo largo de la conferencia. Y bueno, pues para empezar, como siempre hay que hacerlo, y hay que hacerlo por el principio. Y el principio es la infancia. ¿Por qué ir a la infancia? ¿Por qué? ¿Por qué hablar del dolor? ¿Por qué escribir un libro sobre traumas? ¿O por qué insistimos tanto los psicólogos o los psicoanalistas en ir al pasado? Bueno, pues la infancia es la tierra fértil donde se siembran las semillas de nuestras futuras emociones, pensamientos y conductas. En la infancia encontraremos las respuestas a esas preguntas que tanto necesitamos. En la infancia está la configuración de lo que hoy somos y de lo que hoy sentimos. Yo asemejo ir al pasado como realizar un viaje en el tiempo. Es como recorrer esas rutas que hemos olvidado y que esos caminos se vivieron como peligrosos y que en su momento pudimos sentirnos vulnerables. Y ir al pasado, recorrer esas rutas, pudiera ser que esto sea doloroso, que nos sintamos vulnerables y volver a sentir todo eso desagradable, como el abandono, el rechazo, quizás sentimientos o sensaciones de poca valía. Por eso es que a veces se vuelve muy complicado. Pero no se trata de ir al pasado para torturarnos. La idea o la invitación de este viaje es para comprendernos, para encontrar el origen de nuestras emociones, encontrar el origen de lo que nos molesta, de lo que nos duele, de todo eso que nos está angustiando. Así es que este viaje no es un viaje turístico, sino que es un viaje de conocimiento y de comprensión de nuestro mundo interior y sobre todo de nuestro mundo inconsciente. Y es que muchas veces pudiera ser que están esos síntomas incomprensibles. Hay quizás sueños con mucha carga simbólica, con escenas traumáticas, con actos repetitivos que aunque nos producen mucho malestar o mucho daño, no podemos dejar de repetirlos, como el de repetir relaciones afectivas, amorosas, con personas que pueden estar haciéndonos daño, porque estas relaciones van a tener mucha relación con nuestras figuras parentales y si fueron conflictivas, así será. Esas conductas absurdas que no podemos dejar de repetir, aunque nos causen malestar, y a esto se le llama la compulsión a la repetición, que es esa búsqueda inconsciente de ambientes muy similares que nos conecten con el pasado o que nos recuerden todas esas experiencias traumáticas. Pero si analizamos nuestra infancia, vamos a descubrir con asombro cómo es que hemos recurrido al olvido para defendernos del dolor. Pero casi nadie nos dice que al final el olvido nos cobra una factura muy cara. Porque pues es cierto que no queremos sentir dolor. Decía el maestro Garibaldi en una de sus clases que cuando se llegaba al tema del dolor, la asistencia disminuía. Entonces dice que ellos vieron a bien
de pasar de 6 clases del tema del dolor a disminuirla a 4 clases. Entonces, bueno, en cierto sentido, todo esto es esperable y es comprensible porque pues casi nadie queremos sufrir. ¿Sí? Pero evadirlo, lo cierto es que no queremos, pero si lo evadimos, entonces el dolor, cuando lo tenemos frente a frente, cara a cara, y no lo queremos ver, no queremos tocar esos temas tan necesarios, aunque incómodos, va a terminar empujándonos directamente a un estado de inestabilidad, confusión y sufrimiento. O si existe una depresión, pues esta va a empeorar probablemente o negarlo nos lleve a una depresión. Entonces, es importante hablar de estos temas. Sabemos que esto es a veces incómodo y abrumador. Decía al inicio, esto puede convertirse en un obstáculo. Y quiero hacer énfasis a otro de los grandes obstáculos que surge en este proceso de sanación o curación. Y es que en lo personal, cuando yo escribía el libro, fue un conflicto intenso para mí, porque mi postura al escribirlo siempre fue escribir lo real, hablar del dolor, lo que es, lo que se vive en la actualidad, y no evadirlo, es darle voz a esos niños, a esas niñas que han sufrido y que no han contado con alguien que los haya podido sostener. Entonces, ¿dónde surge el conflicto? El conflicto viene porque hablar de un niño que sufre es hablar de un padre que no está disponible. Entonces, esto aquí ya necesariamente resurgen los estilos de crianza. Y estos estilos de crianza pueden haber sido disfuncionales con nuestras figuras de autoridad. Y culturalmente, ¿qué nos dicen? Que de los padres no se debe hablar. Y entonces otra vez el panorama se vuelve un poco más complicado, porque ya es un mandato cultural, social, familiar, y hace que los niños no puedan expresarse si es que están sufriendo en su entorno. Y esto también repercute en la edad adulta, no solamente en los niños, porque estos mandatos sociales o culturales trascienden con una carga emocional muy fuerte en la edad adulta y hacen que estos procesos psicoterapéuticos, psicoanalíticos, tengan ahí una cierta resistencia. Pero quiero hacer énfasis en esto. Abordar estos estilos de crianza no es para hacer un juicio o un debate de quienes estuvieron a nuestro cuidado, ya sean nuestros padres, tíos, abuelos, quien haya sido. No se trata de repartir culpas o de estar resentidos. El objetivo que yo persigo en mi libro y en esta conferencia es de absoluta comprensión. Comprender nuestra biografía de vida. Identificar nuestras heridas y sobre todo identificar cómo nos hemos estado defendiendo del dolor y de la angustia. Porque en esa defensa muchas veces pudiera ser que lejos de sentir bienestar, que nos cause, sí, serenidad, bienestar, no, esa defensa es la que ocasiona que tengamos los conflictos ahora y el malestar. Estos mecanismos de defensa son los que Freud llamó a esas estrategias psicológicas que vamos a utilizar para defendernos de cosas desconocidas o de cosas que no queremos conocer. Recurrimos a ellas para defendernos de la angustia insoportable y así encontrar alivio o protección. Y estas defensas, entre las más utilizadas, está la represión, que es con la que se intenta separar de la conciencia esos recuerdos o imágenes no gratas. Está la negación. La negación es utilizada para negar precisamente una realidad dolorosa. Está el mecanismo de racionalizar, que es otro mecanismo al que se recurre para encontrar lo lógico a algo ilógico y así evitar la angustia. Por eso también es que muchas personas no tienen recuerdos de su infancia o racionalizan los abusos que tuvieron pensando que se los merecían.
Entonces, si bien estos mecanismos nos defienden, pues es una herramienta y como todas las herramientas, si no las utilizamos bien, pudiéramos salir dañados o perjudicados si no las utilizamos de la manera correcta. Lo mismo sucede con estas defensas psicológicas. Si no las usamos bien, podríamos estar saboteando nuestro estado psíquico. Por eso es muy importante el trabajo terapéutico para conocer esos mecanismos de defensa y entender nuestras necesidades y reacciones inconscientes. Aquí lamentablemente no he podido compartir pantalla, les había preparado unas diapositivas, espero ahorita poder compartirlas, pero les ponía ahí en una diapositiva y citaba yo el dicho freudiano de que infancia es destino. Y esta frase enfatiza mucho el impacto que tienen las experiencias tempranas en el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestras conductas adultas. En particular, el vínculo con nuestras figuras de afecto. Estas figuras son las que van a moldear nuestros patrones de comportamiento. Y en estas relaciones vinculares con nuestro entorno familiar suelen estar matizadas por tradiciones o por creencias heredadas que después se vuelven patrones de conducta repetitiva que van a impactar profundamente en todo tipo de relaciones que el niño de hoy vivirá como el adulto de mañana. Todo ese entorno social, toda esa herencia familiar de mandatos y de creencias se va a transmitir a los niños. Y es lo que va a impactar y lo que va a moldear lo que este niño será en un futuro. Y lamentablemente, lejos de esa visión idílica donde se piensa que la infancia es una etapa colmada de ternura y delicadeza, lo triste es que para todos los que trabajamos en la psicología, en la psiquiatría, en el trabajo social o la docencia, nos damos cuenta que esta etapa muchas veces está lejos de ser ideal. El maltrato infantil es real. Y ahora, donde la tecnología ha estrechado los lazos con la comunicación y se reducen las barreras de la censura, este problema se presenta con crudeza. El monstruo del maltrato infantil tiene 4 grandes formas: el maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato sexual y la negación del amor. Estas 4 formas son devastadoras, especialmente cuando provienen de aquellos que deberían de ser las principales referencias de afecto, que son los padres. Estas malas experiencias en los niños dan la impresión de que no vale la pena vivir. El impulso de muerte es más fuerte y entonces se va a desencadenar la tendencia en este niño de su autodestrucción. Otro de los grandes problemas que se presentan es los hijos no deseados. Todos los hijos no deseados, ya sea de una forma consciente o inconsciente, igualmente es la génesis de la autodestrucción. Porque muchas veces, de forma directa, algunas madres pueden decirles a sus hijos directamente: ojalá no hubieras nacido. O de una forma más sutil, pero igualmente dolorosa, es: yo tenía otros planes para mí, pero naciste tú. Estas expresiones crueles se van a internalizar en la psique de los niños. Entonces, cuando ellos lleguen a ser adultos, van a tener una terrible culpa por existir. Muchos pueden llegar a sentir o sienten que no son dignos de tener una vida propia. Y en esa autodestrucción surgen demasiadas conductas, entre ellas las conductas temerarias que siempre van a estar ahí entre jugando con la muerte, podría decirse. Entonces, los hijos no deseados, al estar en una relación simbiótica durante el embarazo, mamá y bebé son uno en ese periodo de gestación. Y si la madre no quiere al bebé,
Entonces, los niños, estos bebés que están en gestación, van a actuar los deseos de la madre. ¿Y qué sucederá? Bueno, es lo que conocemos como los abortos espontáneos, los embarazos ectópicos, malformaciones, muertes de cuna, el autismo, niños enfermizos. Y si se llega a la adolescencia y esta pulsión de muerte no se ha quitado, ¿qué sucede? Entonces empiezan a utilizar drogas, adicciones, tienen actitudes pesimistas, son escépticos, se hacen adultos amargados o tienen mucha dificultad para enfrentar la cotidianidad de la vida. Incluso la ideación y la conducta suicida también son muy comunes en este tipo de embarazos no deseados o niños no deseados. Todas estas impresiones traumáticas directamente relacionadas con nuestras figuras parentales van a condicionar muchos de los trastornos que hoy conocemos, que tienen muchos nombres y muchos apellidos, como la ansiedad, la angustia, ataques de pánico, trastornos afectivos como la depresión o los desórdenes bipolares, las dificultades amorosas, la forma de asumir la sexualidad y el desempeño laboral. Las patologías desde la mirada psicoanalítica se pueden observar como en conductas de adaptación dificultosas, como lo son las adicciones, esas conductas que ya están bordeando la criminalidad, y en casos más graves, con alteraciones del pensamiento, del juicio, de la percepción, que derivan en grandes enfermedades mentales como lo son los trastornos de identidad, los trastornos alimentarios, y volvemos a lo mismo, las conductas suicidas. Todo esto nos lleva a lo que conocemos en psicoanálisis como las relaciones objetales. Estas relaciones objetales, ¿qué sucede? Nos permiten internalizar todas esas experiencias significativas vividas en la infancia y con ellas nosotros vamos a construir nuestro mundo interno. Y no solo eso, van a ser las representaciones mentales que nosotros le demos a las personas o a las cosas. Estas relaciones objetales, si no son funcionales, ¿qué sucederá? Van a actuar como facilitadores para desarrollar las patologías de índole diversa. Y también aquí podemos agregar todos esos factores psicosociales que aquí ya en este punto los docentes o los trabajadores sociales se pueden dar cuenta y pueden constatar de cómo hay muchas deficiencias y carencias en muchos niños. Que todo esto va a configurar el terreno fértil para desarrollar patologías. En el capítulo 4 de mi libro, yo lo llamé La génesis del amor. Y precisamente ahí doy una explicación de cómo es que cuando un bebé llega al mundo, pues llega en conflicto, podría decirse. Llega de una forma muy traumática, porque estar en un mundo tranquilo, sereno, donde se le brindaba todo sin tener que hacer nada, ahora esto cambia totalmente. Llega de una manera abrupta, podría decirse. Él desconoce muchísimas cosas y tendrá que aprenderlo todo, como son las reglas de conducta, adaptarse a una nueva vida. Y aquí es donde entran también la madre, una madre que sea suficientemente buena, que es el término que también conocemos en psicoanálisis. Pero esa madre suficientemente buena no es que tenga que ser perfecta. Simplemente se refiere a que esta madre tiene que ser consciente, que se adapte a las necesidades de su niño, de su bebé, pero que también le permita experimentar esas frustraciones y que pueda este niño enfrentar sus errores propios del desarrollo. En esta etapa, y lo enfatizo ahí en mi libro, cómo es que también es muy importante que el niño aprenda a quererse. Él no sabe cómo amar y es donde necesita que alguien le enseñe. Pero si tenemos un ambiente frío, donde no hay caricias, donde no hay afectos, pues volvemos a lo mismo, es el terreno fértil para desarrollar muchas patologías. ¿Cómo va a aprender este bebé que es amado?
Bueno, va a ser con el contacto de piel a piel con su mamá, cuando lo acune, ¿sí? Cuando le haga cariños. Y esa información repetitiva le va a crear la sensación de que es amado. Y sobre todo, algo muy relevante es la mirada, porque con la mirada se expresan los deseos. Y entonces él percibirá si es un niño amado o deseado o no. Por eso es muy importante esta relación que la madre tiene en estos primeros meses y años de vida de un bebé. Y aquí quiero hacer alusión a una frase que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella dice en uno de sus sonetos que el amor es como la sal, daña su falta y su sobra. Y yo aquí quiero encuadrar esa sobra de amor, encuadrarla en la sobreprotección. Y es que la sobreprotección es una forma de violencia. Porque al pasar el tiempo, este niño, al estarle cubriendo todas las necesidades, sin que él se esfuerce, sin que él tenga que pasar esa frustración tan necesaria, no va a poder desarrollar sus propias habilidades. No se le ha dado la oportunidad de que él pueda gestionarse a sí mismo, que maneje su frustración. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que con el tiempo va a ser una víctima de bullying. Se va a sentir muy vulnerable. Le va a costar mucho enfrentarse a una vida adulta. Porque cuando este niñito tenga que salir más allá de las puertas de su hogar, va a descubrir que el mundo no es perfecto y que él no es el niño perfecto o maravilloso que le hicieron creer. Y al no ponerle límites, pudiera también desarrollar una personalidad desafiante. Y aquí es muy importante también saber y reconocer que esta sobreprotección, el querer protegerlo, el querer cuidarlo, que él no sufra, en realidad el que se está protegiendo es el padre. Es el que no quiere sufrir, es el que no tolera la frustración y obviamente esto también lo estará transmitiendo a su pequeño. No podrá tolerar la frustración. Entonces, si tenemos aquí en esta etapa a un padre o una madre con muchos temores, con muchas inseguridades, entonces esto lo va a proyectar en su hijo. Le va a introyectar esa forma de ver el mundo, que el mundo es peligroso. Me necesitas a mí. Esas son unas frases que a veces se utilizan. Tú no puedes solo, me necesitas a mí para funcionar. Son frases lapidarias, como hay algunas frases que dicen, yo mejor que nadie sé lo que piensas y deseas. Otras frases son, ¿no ves cómo me sacrifico por ti? Nadie te va a querer tanto como yo. ¿Sí? Son todas esas frases que, ¿qué sucede? Que esto es como una sentencia para el hijo y que va a terminar haciendo sometiéndose a los padres. Entonces, esa porción de amor, esa calidad de amor que reciba en una edad temprana, la va a ir incorporando en su sistema de creencias. Esa porción de amor va a ser la que va a crear su realidad y la forma de interpretar el mundo. Y quiero hacer aquí una pequeña pausa reflexiva, porque yo sé que aquí quizás hay papás, hay mamás, hay psicólogos, hay psicoanalistas, médicos, maestros, diferentes profesiones. Y estamos generalmente acostumbrados a tomar cierta distancia cuando hablamos de estos temas, porque es hacia otra persona. Casi no nos detenemos en reflexionar nosotros. Y aquí es donde yo los invito a ustedes. Son preguntas retóricas, no hay una respuesta para esto, ustedes la tienen. Y yo les pregunto, ¿cómo se perciben cuando se ven al espejo? Cada mañana que se levantan, ¿cómo se ven? ¿Sienten cariño? ¿Les gusta lo que ven? ¿Pueden verse siquiera a sus ojos frente al espejo? ¿Se perciben valiosos? ¿Valiosas? ¿O hay algo
cuando están en el espejo que no les gusta y que se están quizá criticando, están viendo todos quizás los defectos que pudiera ver o que quizás no, pero que pudiéramos verlo como un defecto. Ahora va esta pregunta. ¿Pero a quién no le gusta? ¿A ti? ¿O solo es un juicio o una opinión que construiste por lo que escuchaste de lo que opinaban de ti? ¿Es realmente una opinión tuya? Entonces, ¿cómo fueron tus figuras de apego? ¿Cómo fueron mis figuras de apego? Gracias por hacer esta pausa reflexiva. Y esto nos lleva precisamente a ese pasado que quizás pudo doler. Ahora vamos un poco más allá. Imaginemos que nosotros recibimos mensajes de quienes nos cuidaron y decían, no te confíes de nadie. El mundo es peligrosísimo. O cómo se batalla con el dinero. Hay que ahorrar, no hay que malgastarlo. O también algunas de que toda la gente es hipócrita. La gente es mala. No te confíes de nadie. Estas frases, estos mensajes, como les decía al inicio, que son como tradiciones heredadas o creencias heredadas, las vamos también incorporando en nuestro sistema de creencias. Entonces, imagínense, si nos dijeron, no confíes en nadie, ¿cómo son ahora tus amistades? ¿Tienes dificultades para tener amigos? ¿O es fácil para ti tener amigos? Tal vez si nos dijeron que el mundo es peligrosísimo, no salgas, probablemente ahora hay un conflicto donde a mí me cuesta salir de mi zona de confort porque el mundo es muy peligroso, mejor me quedo aquí. Están las frases también del dinero, de cómo conseguirlo, y esta pudiera ser una limitación porque a lo mejor ahora yo no puedo conseguir un trabajo estable, o si tengo el dinero, no lo puedo disfrutar porque pues a mí me dijeron que tenía que ahorrarlo y si me doy un gusto ya viene la culpa porque pues el dinero se debe de guardar. Esto es tan solo un ejemplo que en mi libro también encuadro de esos mensajes que pueden haber sido aprendidos, que no son nuestros siquiera. No son nuestros, no es una opinión de nosotros y quizás ni nos hemos dado el tiempo a detenernos y cuestionar todo esto, pero que en la actualidad me puede estar causando un conflicto. Si notamos que en la actualidad algo de eso nos está molestando, siempre es necesario ponerle atención, hacer algo al respecto, hacernos cargo de nuestros dolores y la psicoterapia siempre nos va a ayudar a develar ese inconsciente para resignificar nuestra historia y crear nuestras propias creencias y nuestros propios deseos. Y hasta aquí terminamos con la infancia, pero ahora viene la etapa de la adolescencia. También en el capítulo 6 de mi libro yo abordo el tema de la adolescencia, que es una etapa también muy sensible. Es una etapa muy sensible donde ya se está buscando la independencia, la propia individualidad. Se empieza ya a descubrir la sexualidad. Los amigos se hacen una parte fundamental del vivir del adolescente. Y nuevamente aquí las figuras de apego es vital para que los orienten y los acompañen. Pero también este camino de la adolescencia, esta etapa puede ensuciarse. Puede ensuciarse porque empiezan quizá los padres ahora a imponer sus mandatos. Empiezan a querer que el hijo herede la profesión de la familia. Si todos aquí somos abogados, tú también tendrás que ser abogado. Y el hijo quiere ser un artista, quiere ser un músico. Pero no, tiene que ser un abogado. Aquí todos somos doctores. También tienes que estudiar medicina. También hay quienes heredan los nombres de algún familiar que ha fallecido. Y esto también impone una carga emocional muy poderosa.
porque todo eso que se impone, que se obliga, está destinado a fracasar. No tendrá éxito. Así es que esta etapa es muy también delicada porque se buscan los amigos, quieren ser aceptados los adolescentes, ser parte de un grupo y son fáciles o son vulnerables por la influencia que ejercen los amigos. Y ahora volvemos nuevamente al hogar. ¿Cómo está el hogar de este adolescente? Si es un hogar frío, si son poco empáticos, si donde la figura de autoridad no figura, entonces va a ser más fácil que ellos vayan con sus amigos, porque quieren ser parte de un grupo, quieren pertenecer, lo necesitan. Y entonces empiezan ellos quizá a hacer cosas que no quieren hacer con tal de estar en un grupo. Y recurren a las drogas, hay quienes empiezan quizá a robar en ese momento, pero él no quiere, pero tampoco se siente cómodo y aceptado en su hogar, entonces será más fácil que no pueda resistir esta presión de grupo. También tiene la oportunidad el adolescente en esta etapa de deshacerse de esos mandatos. Es la oportunidad que tiene, es esa etapa, porque si esos deseos de los padres, esas imposiciones o esas frases lapidarias se quedan ahí, entonces esto pudiera permanecer por toda la vida. Así es que es una etapa muy, muy sensible. Y ahora yo les pregunto nuevamente a ustedes, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Se sintieron acompañados por sus padres? Igualmente son preguntas que solamente ustedes tienen la respuesta y nos llevan nuevamente a ir identificando esos malestares, esas molestias, eso que necesitamos ponerle atención. Aquí termina la adolescencia. ¿Y qué sucede? Ya para este punto, ya se han afianzado esas teorías y creencias de cómo creemos que somos, de cómo es el mundo y de cómo es el amor. Ya está todo estructurado. Ahora ya entra la adultez. Estamos en nuestra etapa adulta. Y si no hubo una biografía saludable, entonces aquí se empieza a manifestar la patología de lo que en psicoanálisis se le conoce como un yo débil, un yo debilitado. Y esto en psicología también se le conoce como el trastorno de personalidad dependiente. Al venir con una carencia afectiva desde la infancia, desde la adolescencia, ya para esta etapa el yo adulto está debilitado. Y se puede desarrollar el trastorno de personalidad dependiente, que son las personas que tienen una necesidad excesiva de cuidado, que tienen miedo al abandono, tienen baja autoestima, tienen mucha dificultad para expresar desacuerdos. Son conductas sumisas y que están complaciendo a los demás. En el capítulo 12 yo lo titulé El miedo en el amor, porque son personalidades que dependen totalmente de otras personas. Ese falso yo son personalidades artificiales. Están construidas o creadas para sostenerse de otros, de la pareja, de los hijos, de la familia. Pero aquí lamentablemente es que estas personas no se dan cuenta y toda su energía, todo lo que es su ser, se dedican a complacer a los demás. Porque ellos piensan que en ese complacer a los demás me voy a hacer yo muy necesario y así no me van a dejar. ¿Sí? Tú me necesitas, yo te doy y yo te complazco y así no se va a ir mi pareja, no se van a ir mis hijos, no se va a ir nadie, porque yo los atiendo muy bien. Pero ¿qué sucede? Que esto no es así. Sabemos que no es así, porque estas conductas a veces tienden a ahogar a la pareja cuando les dicen, no vayas con tus amigos, ya vas otra vez con tu mamá, otra vez del trabajo, ¿por qué tardas tanto? ¿Sí? Se empieza a sentir la persona vulnerable, porque estas estrategias ya no están funcionando. También pueden volverse como que los pobrecitos, que siempre hay que ayudarlos,
que no pueden hacer un trámite, que no pueden realizar ninguna actividad, entonces hay que ayudarlos. O son los que están en modo víctima, podría decirse. Están enfermos y que necesitan de los otros. Todo esto estas conductas solamente lo que hacen es hacer más grande el vacío emocional. Es más doloroso cuando se van enfrentando a la realidad. Se desconocen a sí mismas, porque este proceso es muy sutil, es muy lento, que casi no se dan cuenta las personas de su alrededor, ni la misma persona dependiente. Y llega un punto donde aparece la frustración, se desconocen a sí mismos y ya no saben qué hacer. Por eso es que las sombras del inconsciente es necesario prestarles atención, porque nunca se van a quedar quietas. Y ellas tienen un profundo impacto en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando no le ponemos atención a nuestros mensajes inconscientes? Bueno, va a haber tensiones musculares, tensiones psíquicas, y entre esta tensión, ¿qué va a suceder? Enfermedades. Y estas enfermedades solamente son un recordatorio de que tenemos una conversación con el inconsciente. Está pendiente esa cita. Entonces, si nosotros no queremos atendernos, hacernos cargo, ¿qué sucede? Vendrá la enfermedad. El cuerpo enferma y nuestros recursos internos se debilitan y los bloqueos emocionales van a aparecer. Ahora, esto no significa necesariamente que todos estemos sufriendo o que todos estemos padeciendo. Todos las tenemos en cierto grado, pero con la experiencia de la vida hemos podido o podemos desarrollar habilidades para hacerles frente. Pero en otros casos no es así. En otros casos sí hay sufrimiento, sí hay angustia y no sabemos cómo hacerle frente. ¿Qué hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, para identificar los traumas, necesitamos revisar nuestra biografía, revisar todas nuestras etapas evolutivas, cómo fueron. ¿Teníamos en quién confiar en esa época? ¿Quién estaba a nuestro alrededor para sostenernos, para amarnos, para decirnos que éramos valiosos, que éramos importantes? ¿Viviste eventos traumáticos que te causaron un debilitamiento? ¿Cómo está tu salud física en la actualidad? ¿Tienes alguna enfermedad psicosomática o degenerativa? ¿Cómo son tus relaciones amorosas? ¿Tienden a tener un mismo patrón? Ahora, las relaciones amorosas, pero ¿cómo es tu convivencia con tu jefe? ¿Tiende al conflicto? ¿Es amable? ¿O qué me dices de los compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu relación con ellos? Estas preguntas son algunas pistas que nos permiten echar un vistazo a nuestro mundo interior. Nos pueden ir identificando o detectando si tenemos algún conflicto. Por eso es necesario ir a esas etapas evolutivas y saber cómo fueron, qué sucedió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Conocernos. Conocernos es un primer paso. No nos vamos a poder amar si no nos conocemos. Necesitamos observar nuestras conductas, nuestros mecanismos de defensa, qué activa mis heridas. Y cuando aparecen, es voltear la mirada hacia adentro, no hacia el exterior. Es observar nuestro dolor sin negarlo. Cuando nosotros reconocemos el dolor y lo aceptamos, entonces ahora yo lo voy a integrar en mi vida. Le voy a dar un lugar. Ya no va a ser el protagonista. Ahora yo decido dónde pongo mi dolor. Y reconocer que el problema de ahorita nace en el pasado. Es trabajar esa primera herida. Es desactivarla para que ahora en nuestro presente cese el padecimiento,
cese la angustia, pero es necesario ir al pasado para reconocerla. Es muy importante también tener en cuenta que todos estos patrones de conducta que nosotros tenemos, pues está determinado por la forma en que fuimos criados. Entonces, por eso es necesario descubrir el origen del conflicto, conocer estos patrones de conducta. Y entonces, cuando ya nos conocemos, cuando ya nos familiarizamos con nosotros, nos podemos comprender y modificar lo que haya que modificar o renunciar si hay que hacerlo. Sí. Cuando sucede todo esto, entonces ya no vamos a estar con esa necesidad imperiosa de que otros nos comprendan o que otros nos acepten. Pero todo en la vida, para hacer todo esto, se requiere determinación. Determinación y el firme deseo de querer encontrar la cura, aunque el proceso sea inquietante o abrumador. Como les decía en un inicio, no permitir que esto se convierta en un obstáculo y que nos esté frenando. Necesitamos aprender a amarnos para poder amar. Porque si estamos lastimados y nos rehusamos a hacernos cargo de nuestros dolores, entonces no vamos a poder amar de una forma adulta. Amaremos como niños lastimados, buscando que otros nos atiendan y nos curen nuestras heridas. Y esto hace que vayamos a caer una y otra vez en conductas repetitivas compulsivas. Es, en cierta forma, desenamorarnos del trauma. Porque hay quien pudiera enamorarse del trauma y le gusta estar así, en el papel de víctimas eternas. Porque es muy difícil, si yo ahora dejo mi papel de víctima, entonces me voy a perder de esas ganancias secundarias que tengo cuando estoy en modo víctima. Porque si ya no estoy en modo víctima, tengo que hacer cosas. Tengo que hacerme responsable, aprender, enfrentar mis miedos. Hay quienes utilizan el mal humor para no hablar de temas necesarios. Son explosivos, exigentes, controladores. Y esta es una ganancia secundaria de un trauma. Estas conductas sí momentáneamente dan la sensación de poder, porque al estar de mal humor proporciona cierto control sobre los demás y así evito esas conversaciones incómodas pero necesarias. Esa es una ganancia secundaria. Necesitamos negociar con el trauma, desenamorarnos de él y reconocer que no siempre podemos solos. Es cierto que hasta cierto punto sí podemos hacerlo, podemos autoanalizarnos, autoterapiarnos, pero llega un punto donde no podemos. Necesitamos la mirada experta de un psicoanalista para que nos ayude a ver esos puntos ciegos que no podemos ver nosotros. Como cuando vamos manejando, a veces hay puntos ciegos y ahí está, pero no lo vemos. Por eso es que todos lo necesitamos. Incluso si somos psicólogos, psicoanalistas, necesitamos terapia. Necesitamos que alguien nos ayude a cambiar esa relación que tenemos con nuestros recuerdos. Porque también quizá en forma de consuelo nos decimos, bueno, es que nadie es perfecto. Así soy. Pero bueno, estos rasgos de carácter, esta forma de ser que tenemos cada uno de ustedes, estos rasgos que me caracterizan a mí, no hacen sino que reflejar el polvo del camino recorrido, la experiencia de vivir. Y cada uno de nuestros elementos que nos caracterizan, pues son una señal o una prueba de nuestra propia historia, ¿sí? De lo que hemos vivido. Y en algunos casos, todos estos componentes de nuestra personalidad pudieran estar impidiendo que enfrentemos el mundo día a día, creyendo que así soy, así somos. Y a manera de reflexión, ahora te vuelvo a preguntar, ¿ya revisaste tu historia personal? ¿Existe algo que aún te cuesta hacerle frente?
Yo invito a mis lectores, los lectores del libro, a que exploren esa gama de emociones y sensaciones que percibimos y que con frecuencia intentamos ignorar o encubrir, y que en el mejor de los casos, pues nos provocan solamente incomodidad en nuestras relaciones, que solemos interpretarlos como solamente rasgos de carácter, que somos tímidos, inseguros o sentimientos de inferioridad. Pero más allá de estas etiquetas, estos elementos de conducta nos definen ante los ojos de los demás. Entonces es importante valorarnos, conocernos, porque el amor propio es el antídoto para todos los males. Es fortalecer nuestro yo, como les comentaba hace un momento, identificar qué detona mis dolores, es deshacernos de los deseos ajenos y apropiarnos de los nuestros. Es importante informarnos, educarnos y sobre todo siempre aspirar a nuevos deseos. La información está ahí, lista, disponible para todo el que lo quiera. Porque cuando develamos el inconsciente, este puede decirnos de qué adolecemos, pero también puede darnos una vía de escape. Y sobre todo, haremos buen uso de los mecanismos de defensa en este viaje de vida, permitiendo que nuestros deseos, nuestros propios deseos, nos lleven a los sitios que nosotros queremos, donde nos den serenidad y que sean proyectos propios y realistas. Al hacer consciente el inconsciente, va a disminuir o va a acabar ese horror del error, ese horror de querer equivocar, de no querer equivocarnos, de ser perfectos. Eso no existe, la perfección no existe. Vernos en retrospectiva, aceptar nuestras pérdidas, nuestras faltas, es una forma de bajarle a nuestra neurosis. Solo así podemos dar un paso adelante para recuperar nuestro yo. Mi libro comparte una mirada esperanzadora y se convierte en un oasis de tranquilidad para ver mejores perspectivas, porque estamos bombardeados de muchísima información que a veces ni siquiera la podemos procesar. Por eso es muy necesario clarificar nuestro horizonte, entender nuestro presente, nuestro entorno, desglosar y comprender nuestro pasado para poder definir nuestro futuro y ver más allá de nuestros límites. Así es que, pues ya para concluir, pues yo les invito a que se autoanalicen y hagan su visita con el psicoanalista de ser necesario. Los que puedan leer mi libro encontrarán que ahí hay ejercicios para tener una conexión consigo mismos, algunos ejercicios, algunas preguntas, porque esto nos va a ayudar a dejar esas barreras del pasado y abrazar nuestra vida más auténtica y libre. Así es que este libro pues es un compañero de viaje que les va a ayudar a liberar el dolor y llegar a ustedes con la certeza de que son el ser más maravilloso que habita su cuerpo. Y hasta aquí queda mi ponencia. No sé si esté ahí el doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, maestra, y buenas noches a todos. Sí, nada más que el doctor no puede activar su micrófono. Ok. No sé si me escuchan. Igual, si gustan, ahorita vamos con preguntas y respuestas, si le parece bien, maestra. Claro que sí. Aquí estoy disponible. Muchas gracias. Rosario, qué gusto verte. Igualmente. Qué sorpresa tan agradable. Sí, igual, opino lo mismo. Gracias. Qué bonito vernos. Sí, qué bonito vernos aquí, donde la pasión por el conocimiento nos une. Todos los que estamos aquí. Y aquí seguimos unidas. Aquí seguimos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Aquí estoy. Yo. ¿Sí? Sí. ¿Qué piensas del homeschool? O sea, yo dije que no estaba de acuerdo porque creo que ni siquiera pueden aprender habilidades sociales. Sí.
De hecho, yo también creo que, pues para los niños que les tocó la pandemia y que tuvieron que forzosamente estar recluidos y aprender en línea, ahora son algunos ya jóvenes, otros todavía son adolescentes, con muchas carencias en sus habilidades sociales. Se les dificulta muchísimo, incluso algunos no saben ni la dirección de su casa, el transporte público, cómo se tienen que mover. Entonces, sí, yo no estoy de acuerdo. En ese tiempo, pues era algo obligatorio, ¿verdad? No había opción, pero sí se pierden muchas habilidades sociales cuando no socializamos con los demás y sobre todo en esa etapa donde se está aprendiendo precisamente a convivir y a socializar. Así es que no estoy de acuerdo. Ya de adultos sí, ya podemos tomar clases aquí en Unifroy a distancia, pero ya estamos grandes. Los niños necesitan la escuela, necesitan socializar. Y sí. 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 Bueno, gracias. Sí, Cedo el micrófono a alguien más. Sí. Preguntar sobre la frase que tienes ahí en tu libro, una frase que me llamó la atención, está en la página 79, para leerla, para que nos compartas. Dice así: los niños malos no existen y los niños buenos no deberían de existir. ¿Por qué? A ver, dime por qué. No, dinos por qué. Bueno, esa frase de los niños malos no existen y los niños buenos no deberían de existir, realmente surgió de una forma muy así espontánea, porque estaba precisamente leyendo, informándome sobre cómo es que los niños buenos, pues un niño no nace bueno, un niño nace irracional, juega, descubre, se mueve. Entonces, ¿qué sucede? Comprendí que estos niños muchas veces son niños que no se les presta tanto atención y que el ser niños buenos puede ganar la atención de los padres, o probablemente hay hogares muy conflictivos y el niño ya no quiere dar problemas y entonces se porta bien. También, lamentablemente, son niños que a veces están siendo abusados, ya sea sexualmente o están teniendo bullying en la escuela. ¿Y qué sucede? Que empiezan a aislarse y el adulto bien contento porque dice, ay, no da lata. Sí, pero estamos ante un problema porque esto no es normal, biológicamente no es normal. Entonces, ahí tenemos un problema, que entonces el niño bueno no debería de existir. El niño tiene que ser niño. Y lo mismo con los niños malos, porque estos niños a veces desafiantes o problemáticos precisamente también es una forma de hacerle frente a esas carencias afectivas que pudiera estar viviendo en la casa. A veces son gruñones, ¿sí? son rebeldes, pero también traen un mensaje, porque el niño es travieso, pero no es rebelde, no es así. Entonces significa que los niños malos no existen, sino que no existe un buen rol familiar en los hogares, no hay una buena relación objetal y los niños simplemente están actuando desde un trauma, quizá. Por eso es que surgió esta frase ahí media controvertida. Sí, es así. No, claro que sí, al fin de cuentas es cierto, definitivamente los niños se tienen que mover y tienen que ser curiosos y traviesos por naturaleza, y también tanto es malo cuando son demasiado, bueno, se exagera esto, como tan malo es que no aparezca y que los niños, los normópatas, como los llamamos, también eso pues también está mal, ¿no? Entonces pareciera como una bendición para los padres el que haya un niño sea demasiado bueno y lo dejen donde lo pongan, y pues bien sabemos que no, ¿verdad? Claro, que exacto, no. Sí. Y lamentablemente muchos de ellos también, al ser niños buenos, están siendo corregidos severamente por los padres. Muchas veces hay mucha violencia física, hay autoritarismo que hace que el niño vaya perdiendo su espontaneidad. Completamente cierto, claro. Sí. Gracias, Diana. No sé si alguien tenga alguna pregunta, una duda. Hay de los que estoy viendo, Daneida, saludos, Daneida, ¿cómo estás? Diana Vinter, de Vinter, Didier, saludos, Didier. Gabriela Redondo, Guadalupe Cobo, Jesús Méndez, Juan Mario Samarripa, Carla Morales, Anzoni, por favor. Sí, gracias, doctor. Maestra Yanira, bueno, yo le tengo así una pregunta. Sí.
porque pues justamente al inicio de su ponencia hablaba de que pues no necesariamente es como apuntalar esto a una cuestión como de resentimiento, ¿no? Pero pues pasa muchas veces que niños que tuvieron como padres que de pronto no tuvieron como las mejores herramientas o tuvieron por ahí algún trastorno de personalidad, un TLP, un narcisista, luego los niños crecen, toman como conciencia de la condición que tenían sus padres o al menos dicen tomar como conciencia de la condición que tenían sus padres y de haber recibido como una crianza a lo mejor como muy carente de afectos, y terminan como enunciando mucho un discurso lleno como de resentimiento, lleno como de rabia, como siempre responsabilizando a los padres, y es que fue porque mi padre hizo esto, no hizo esto, le faltó esto, y por eso soy así. Em, Bajo ese tipo de casos, ¿qué sería como lo sugerible, digamos, como apuntalar en una cura o cuál sería como la mejor forma de abordarlos, pues para apostar a una mejor integridad o llevar una vida un poco más, pues más virtuosa, ¿no? Menos cargada de este tipo de afectos que pues al final del día tampoco son provechosos para la persona que lo siente. Sí, así es, definitivamente, lamentablemente, en algunos casos, afortunadamente, bueno, es la minoría, sí hay padres pues con maldad, ¿verdad? Pero afortunadamente es una minoría. Sí hay padres que carecían, como tú dices, de esas herramientas, de esas, ellos también heredaron, podría decirse, y están siendo padres para como les alcanzó, ¿no? Como les enseñaron a ellos también. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Sí, puede haber mucho resentimiento, mucha culpa también hacia los padres, y es donde necesariamente entra lo que es la psicoterapia. Sí, el psicoanálisis es, como les decía también en la conferencia, es una parte donde nos comprendemos, es comprender esa parte que nos tocó, pero también cuando la comprendemos nos va a alcanzar para comprender a nuestras figuras de autoridad, no para justificarlas, sino para comprenderlas, porque el beneficio va a ser precisamente para la persona que siente ese resentimiento, pero necesariamente necesita comprenderse para poder comprender a los demás. Eso es lo que yo persigo en mi libro, ¿no? La comprensión de uno mismo, pero también se necesita mucha voluntad, porque el culpar a otros también es una parte de esas ganancias secundarias, donde es más fácil culpar al otro que hacerme cargo yo de mis dolores. Es más fácil culpar y no se dan cuenta que es en esa culpa el daño se lo hace uno mismo. Por eso yo les decía, es muy importante la comprensión de uno mismo para poder comprender al otro. Espero, Cisneros, que haya respondido a tu pregunta. Sí, maestra, gracias. Gracias a ti. Gracias, Sansón. Bueno, saludos. Carla Morales, María Conchita Trujillo, Marina, aquí está María Rodríguez, Mirna de León, Os, Perla, Tere y Rosario. Ya saludé a todos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, antes de alguna pregunta, por favor, Deyanira, ¿nos puedes decir dónde podemos conseguir tu libro, por favor? Sí, mi libro está en Amazon, lo pueden conseguir, o si gustan, pueden enviarme un mensajito y yo se los puedo enviar directamente a su domicilio. Así es que, como ustedes gusten, ahí está el libro. Gracias. Si puedes poner ahí el celular o donde te podemos enviar, ahí sí. en el chat para que una vez esté. Claro, sí, es cierto. Y pues más fácil. Más fácil. Muy bien. Está bien. 210883. Estoy en Reynosa, Tamaulipas. Ahí está mi número. Y desde acá, desde la frontera norte, les estaré enviando quien guste o quien guste comprarlo en Amazon. Ahí está. Gracias, Rosario. Muchas gracias, Doña. Gracias. También otra pregunta. Bueno, este libro, que tanto es para el público general, como bien lo dijiste, y que, bueno, yo creo que también es como una recomendación para nuestros pacientes. Nuestros pacientes a veces nos comentan qué libro pudieran tener para que les ayude en el proceso terapéutico. Y pues, cierto que no podemos decirle que lea el seminario 2 de Lacan o algo así por el estilo, porque pues, no es para ellos. Sí, pero qué bueno que escribiste este libro porque ayuda, digamos, a recomendarlo, a que el paciente también tenga, digamos, sus herramientas literarias
narrativas para que lo pueda ella o él también el trabajar fuera del consultorio, y que pues también le ayuda a otras tantas personas que también puede tener el propio paciente, que pues, no van a terapia, todavía no se animan, o ya fueron, y pues ayuda siempre como a tener estas herramientas de libros que pueden ayudar a las personas también en su proceso, ¿no? Sí. Y como al final del libro también pones ahí como una bibliografía como de recomendaciones que también ayudan al paciente, ¿no? Sí, También, sí. por supuesto que ayuda mucho, ¿no? Sí, A ver. ayuda muchísimo. Ahí está el libro. No pude poner las presentaciones y ahí estaba, pero voy a mandarles ahí una fotito. Sí, precisamente es un libro muy digerible. La verdad me esforcé muchísimo, está escrito con mucho amor y pasión y traté de hacerlo lo más light posible porque a veces esos términos psicoanalíticos son complicados para nosotros y todavía pues para el público pueden ser más como que, ¿qué es esto? Entonces hay unos ejercicios, por ejemplo, que los pueden hacer en casa. Yo pongo una línea del tiempo donde iniciamos con la fecha de nacimiento y vamos marcando esas etapas o esos momentos donde pudimos haber tenido algo que nos haya impactado. Entonces eso pudiera ser una tarea para los pacientes que vayan a terapia y como una forma de ejercicio o de tarea, no sé, quien maneje ese tipo de terapia, puede servirles para que ellos hagan su trabajo en casa. Incluso también en algunos de los capítulos pregunto, ¿qué me enoja? Y doy ahí el espacio, ¿qué me enoja? Tienen el espacio para escribirlo y también, ¿qué me entristece? Entonces, todos esos son pequeños ahí detalles que agregué en el libro para precisamente ayudar a los pacientes para que sea más fácil la comprensión de los traumas. Bueno, y también para uno, ¿no? Al fin de cuentas, uno no se salva de esto. Al fin de cuentas, uno también tiene sus propios traumas y miedos y conflictos. Sí. Y bueno, pues para recordarlos, o bueno, más bien para terminar de elaborarlos, también ayuda mucho. También uno también es analizante y paciente, así que aunque tenga las dos fases, pues uno también tiene que continuar, uno le quieren llamar limpiándose o sanándose o resolviendo los conflictos o los núcleos patógenos que tiene uno. Entonces pues también es recomendable que uno también lo estudie, pues. Sí. Encontrar esos puntos ciegos, como les comentaba hace un ratito, que no nos podemos ver, necesitamos la mirada de alguien más que nos ayude. Creo que Rosario levantó la mano. Tengo uno de mis pacientes. Reconoce que sus problemas fueron provocados en la infancia. Me lo ha dicho así con todas sus letras. Sé que como adulta me corresponde a mí, pero ¿por qué? Es mi mamá, ¿por qué me trató mal? Entonces digo, es falta de voluntad, es que aferrarse a su patología, seguir amando su patología, o cómo lo pudieras tú definir, esa aferración. Sí, yo creo, dependiendo los pacientes y el tiempo que tengan en la terapia, yo percibo que sí lleva un tiempo de reconocer esta parte, como decía Anzoni, que puede haber mucho resentimiento hacia los padres, y sí, es un proceso como de darse cuenta, porque a veces está el sufrimiento y luego resulta que pienso a veces que soy yo y ahora volteo la mirada y digo, no, esto viene de más atrás, que son, por ejemplo, mis padres. Entonces, yo considero que hay un momento en ese darse cuenta, en acomodar el engranaje de reconocer, y creo yo que hay que darles un espacio de tiempo y que descarguen toda esa frustración, resentimiento, dolor, darles el espacio, acogerlos, contenerlos, pero después de un cierto tiempo también ver dónde es que ya este paciente está enamorado de ese trauma, podría decirse, o de estar cómodo en esa situación. Entonces creo yo que es tener mucho tacto en darles el momento, darles el tiempo, contenerlos. Yo les digo, es que hay que como descargarnos para meterle cosas nuevas, porque si estamos con ese resentimiento es muy difícil que entren cosas nuevas. Por eso es necesario e importante, creo yo, que la persona se exprese, desahogue, para entonces sí,
ingresar nueva información. Pero va a depender mucho de tu mirada analítica, del tiempo que tiene la persona y determinar si es que ya le gustó estar así. Gracias, Rosario. ¿Alguien más? Ah, bueno, comentaos que si has escrito otro libro, Deyanira. O si vas a Sí, escribir. tengo otro libro que está cocinándose, está en la imprenta. Se llama Más allá del miedo. Podría decirse que es una versión más larga de este libro. Les comento que cuando lo escribí les pareció a las personas que lo revisaban que era algo crudo, me decían. Pero yo creo que crudo es el periódico, ¿no? Las noticias, lo real, lo que vemos, eso sí está crudo. Entonces, saldrá próximamente, ya les estaré informando, está en la imprenta y veremos para cuándo nos dan la fecha y sale. Más allá del miedo se llama el libro. Sí. Gracias, Deyanira. Gracias, Gabriela. Y, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta más? Bueno, y por último, la recomendación de Yanira de que escriban libros o que publiquen su primer libro le quieres hacer a los demás para Sí. que también se animen. Sí, yo se los recomiendo bastante. Es algo muy terapéutico. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía pues mis conflictos, mi historia, ¿no? Toda dificultosa. Tuve que separar, como dice el doctor en sus clases, cuáles eran mis deseos y cuáles eran los que me habían impuesto. Por muchos años yo estuve viviendo deseos que no eran míos. Entonces me llego a dar cuenta de esto y empiezo mi trabajo psicoanalítico, mi terapia y descubro, wow, ¿qué he hecho todos estos años? Estaba ciega, ¿no? Entonces fue que yo empecé a informarme, leer, prepararme y dije, no, yo tengo que escribirlo porque esa forma de escribir es como un reafirmar nuestras ideas, reafirmar nuestras creencias propias, es apropiarme de mi propio deseo, entonces es como que no se me olvide y aquí lo escribo, ¿no? Entonces yo se los recomiendo que lo escriban porque no sabemos qué frase, qué parte, qué renglón va a llegar a alguien que necesita escuchar eso. Yo les digo, yo escribí el libro que yo hubiera querido leer hace 20 años. Entonces, escriban como ese libro que ustedes hubieran querido leer. Así es que yo los invito a que tomen su papel, su pluma y escriban su propia historia. Propia. Sí, recomendable. Muchas gracias, Deyanira. Pues ahí está la invitación para todos para que empiecen a escribir de poquito a poquito su historia y su libro, o lo que ustedes gusten. Y bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues le agradecemos a la maestra Deyanira. Un gran aplauso para ella. Gracias por la invitación. Y a todos los que estuvieron aquí presentes, los que ya se desconectaron, pero que aquí estuvieron, muchísimas gracias. Gracias, maestro, por la invitación. Un abrazo. No, gracias a ti. Gracias igualmente, gracias, Deyanira. Muchas gracias a todos los que nos están, bueno, ahorita los vuelvo a nombrar, nomás recordarles que esta conferencia en la semana que entra va a estar disponible en el canal de YouTube de Café Psicoanalítico. Ahí yo creo que el miércoles ya aparece, ya para que también la puedan ver, compartir, ver un pedazo que quieren repetir y, bueno, compartirlo a alguien que lo necesite o que le guste y también que se anime a escribir, ¿no? Ahí como escribir un libro, sí. También faltan muchos escritores, así que, y más de estos temas, por supuesto, de salud mental, son muy necesarios. Así que, bueno, felicidades, Deyanira. Muchas gracias. Gracias tanto por tu libro, por tu nuevo libro, por la conferencia, y bueno, por compartir aquí tus conocimientos con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Aarón Osvaldo, Alejandro Suárez, Alex, Anthony Cisneros, Arnaldo Lascano, Daneida Flores, Deyanira de la Rosa, míranos. Gracias. Diana de Winter, saludos. Didier García, Esther Montiel, Gabriela Redondo, Guadalupe Cohuo, Jesús Méndez, Juan Mario Zamarripa, Carla Morales, María Concepción Trujillo, Marina Rodríguez, Mirna de León, Os, Perla, Tere Cepeda y Rosario Rodríguez.
Un gusto verlos a todos, aquí también mucho gusto en reencontrarnos, y bueno, que sigan al pendiente de Unifreud y de los próximos webinars que también van a aparecer. Si podemos tener a la maestra de Yanira otra vez, con todo gusto le hacemos la invitación y también lo compartimos. Así que bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y gracias por su interés, su participación. Y estamos, tanto su servidor como la universidad, con las puertas abiertas para ustedes. Si dudas, preguntas en las redes sociales o ahí en YouTube también nos podemos seguir viendo. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Deyanira, muy amable, y que tengan una buena semana y un buen fin de semana, y aquí nos seguimos viendo. Igualmente para todos. Gracias. Bye. Gracias a ustedes, gracias. Dane, adiós, Dane, gracias, bye. Gracias. Bye. Rosario, Bye. Buenas noches, gracias. Gracias. mucho. Adiós, bye.